Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor muy importante, la vida del peruano César Vallejo. De hecho, ha sido un tema que ustedes me estuvieron solicitando en reiteradas ocasiones en el canal, así que vamos a tener la vida de este escritor, de este poeta tan importante. Vamos a descubrir también, como siempre, aspectos curiosos, secretos. Probablemente uno de los que más me impresionó es el que me sirve de título en torno a la vida de César Vallejo, y es que pues él se enamoró de dos menores de edad en una época en que hay que también analizar esto en la perspectiva. Estamos hablando en otra época, y pues sí tuvo relaciones con niñas de 15 años y de hecho embarazó a una de ellas. Ese hijo nunca nació y él siempre se va a arrepentir toda la vida de esa decisión que tomaron en ese momento. Pero van a ver que es una vida interesante, apasionante, como siempre en este segmento en que traemos aspectos biográficos importantes de la vida de escritores muy famosos, con el objetivo de tratar de humanizarlos y tratar de entender su obra y recuperarla, rescatarla. Porque a mí me parece terrible que hoy la gente casi no lee. Así que bueno, si es la primera vez que estás viendo un video en mi canal, por favor suscríbete, regálame un like, comparte el link de este video en todas tus redes sociales, porque nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores. Y como siempre te recuerdo que si deseas recibir clases conmigo vía Meet, te puedes unir a mi programa de membresías. Tengo diferentes niveles, desde $99.99 hasta $399.99 al mes. Estas son clases totalmente personalizadas que puedes recibir conmigo si en este momento estás elaborando un ensayo, un análisis crítico de una obra literaria y pues te está haciendo muy difícil o estás haciendo una monografía, pues puedes contratarme como tutora personalizada. También quiero agradecer a todas las personas que envían su donativo a este canal, a la gente que dona, a Janet, al Planeta de Abraham Plantas y Más, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían donativo todos los meses, pues les agradezco muchísimo el apoyo. Si quieres apoyar el contenido de Español en Casa, lo único que tienes que hacer es unirte al nivel de $2.49 o de $14.99. Y si ya deseas recibir clases conmigo completamente personalizadas y ajustado a tu necesidad, pues puedes unirte a cualquier nivel de membresía. Los pagos se hacen vía YouTube, puedes cancelar en cualquier momento y pues si te interesa puedes enviarme un correo a espanolencasalatinamerica@gmail.com. Me puedes enviar tu plan de estudio, el sílabo de la asignatura, con el objetivo también de brindarte un mayor acompañamiento. Recuerda que brindo asesorías personalizadas en español y en inglés. Y bueno, esto incluye, por ejemplo, elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación de poemas y también elaboración de tesis de investigación a nivel de maestría, doctorado o licenciatura. Bueno, vamos a entrar entonces a la vida de César Vallejo, el escritor que embarazó a una niña de 15 años y en ese momento estuvo a punto de tener un hijo y pues decidió no tenerlo, ¿no? Esto fue una decisión que lo va a acompañar mucho a lo largo de su vida. Después él se va a arrepentir de esto porque pues la vida hizo que nunca tuviera hijos. Si ustedes se fijan, a la hora de elaborar un ensayo biográfico es importante que recuerden que debe haber una conclusión que presente al personaje, un desarrollo con momentos clave de la vida de este personaje y una buena conclusión. Entonces vamos a ver la introducción que yo le hice al escritor César Vallejo. César Vallejo nació en Perú y fue descendiente directo de indígenas. Escritor disruptivo y vanguardista, Vallejo promovió una renovación del lenguaje, la ruptura con la sintaxis y la gramática española y una nueva manera de hacer poesía. Su poemario Trilce marcó un antes y un después en la literatura latinoamericana, y aunque en su momento fue un libro muy incomprendido, hoy sabemos que encerraba el germen de una nueva manera de hacer poesía. Trilce, que es la unión entre triste y dulce, fue escrito en la cárcel, cuando el escritor fue acusado de subversivo y reflejó la audacia lexicográfica y sintáctica de quien creyó que nunca saldría de prisión, porque en el poemario ustedes van a ver lo que parecían ser errores de ortografía, uso de mayúsculas, uso de comas de manera no adecuada, pero esta era la manera que él tenía de escribir, ¿no? Una manera vanguardista. En este texto reflejó dos de sus grandes amores e incluso habló del hijo que pudo ser y nunca fue. Vallejos fue un escritor sensible y depresivo,
un escritor que cargaba una tristeza que se colaba a través de sus ojos negros y melancólicos. Nunca gozó de la estabilidad económica que debió tener un genio como él, pero a pesar de todo, César Vallejos luchó y logró ganarse un lugar en el mundo de la literatura, sobre todo después de su muerte. Entonces, él fue sin duda un reformador del lenguaje, tenía una manera diferente de escribir y esto en su momento, como les digo, no le representó ganancias económicas. De hecho, él va a pasar muchas estrecheces económicas a lo largo de toda su vida. Sin embargo, después de su muerte se van a publicar muchas de sus obras de manera póstuma por parte de su esposa y le va a venir todo ese reconocimiento social que no tuvo estando vivo. Vamos a ver un poquito de quiénes fueron sus padres y de dónde viene este escritor tan interesante, ¿no? Porque leer a César Vallejo es toda una aventura. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad en Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y de María de los Santos Mendoza Gurrionero, fue el menor de 11 hermanos. O sea, él nace en una familia muy numerosa que tenían muchas necesidades económicas. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercenario José Rufo Vallejo, quien yace en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Payasca en Vizcaya. Vallejo era un hombre muy moreno, con nariz de boxeador y gomina en el pelo, recordaba a César González Ruano en una entrevista publicada en El Heraldo de Madrid el 27 de enero de 1931. Así que una de las cosas que identificaban muchísimo a Vallejo era su apariencia indígena, o sea, tenía unos rasgos fuertes, muy marcados. Y eso es algo también que lo va a identificar, sobre todo cuando él viaja a Europa. Y esos rasgos, pues en Europa son muy raros, diferentes. Sus padres querían dedicarlo completamente al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. De ahí que existan tantas referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros versos. Sus estudios primarios los realizó en el centro escolar del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. La vida en la casa de los Vallejo estaba llena de religiosidad, ya que a pesar de las dificultades económicas tenían un cuarto de oración dedicado a Dios. O sea que la imagen de Dios, de Jesucristo, siempre va a ser una imagen muy presente en la literatura de Vallejo. Y aunque él tiene sus encontronazos con este concepto de Dios Padre, nunca con el concepto de Jesús. Entonces vamos a ver esa religiosidad bastante transversal a lo largo de toda su obra. En 1910, Vallejo se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero debido a problemas económicos tiene que retornar a su pueblo con el propósito de trabajar y ahorrar para continuar posteriormente sus estudios. O sea que desde que nace, Vallejo sabía que la iba a tener bastante difícil. De hecho, él nunca logra completar la universidad debido a todas estas dificultades económicas. Apoyó en ese momento a su padre en las tareas administrativas de gobernador y toma contacto con la realidad de los mineros de Quirrubilca, cerca de Santiago de Chuco, lo que recordará más tarde en su novela El Tungsteno. Viajó a Lima en 1911 para matricularse en la Escuela de Medicina de San Fernando, pero nuevamente abandonó el claustro universitario por razones económicas, ¿no? O sea, él nunca la tuvo fácil. Su familia no venía de una familia rica, eran muchísimos hermanos, así que él va a pasar muchas dificultades económicas, incluso cuando ya empieza a escribir, también a trabajar como periodista. Tuvo largos periodos de pobreza, de miseria y de hambre, tanto en Perú como en Europa, como vamos a ver un poquito más adelante. O sea, él nunca logró tener una estabilidad económica a pesar de ser un escritor con tanto talento, ¿no? Y eso pues fue triste en ese sentido. En este tiempo consiguió un empleo de preceptor de los hijos de Domingo Sotil, un rico minero y hacendado de Acobamba, departamento de Junín, trabajo en el que permaneció durante 7 meses. Luego regresó a Trujillo y en 1912
consiguió un modesto empleo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma en el valle de Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones indios. Y todas estas experiencias sensibilizaron mucho a Vallejo sobre la cruel explotación que sufrían los indígenas por parte de los hacendados y creó en él el germen de la denuncia social y las ideas marxistas que pues lo van a acompañar a lo largo de toda su vida, porque al igual que pasó con Gabriela Mistral o con el mismo Pablo Neruda o con Cortázar o con Gabriel García Márquez, todos estos escritores tuvieron cierta tendencia a las ideas socialistas o a las ideas comunistas, ¿no? Porque ellos mismos eran escritores que en su mayoría venían de una clase media baja. Entonces, obviamente, ellos se sentían muy sensibilizados con los indígenas, con las clases pobres y más desfavorecidas, ¿no? En 1913 regresó a Trujillo con el propósito de retomar sus estudios universitarios en letras. Y a fin de costearse sus estudios, trabajó como maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego como profesor del primer año de primaria en el Colegio Nacional de San Juan, donde tuvo como alumno al que sería un gran escritor posteriormente, Ciro Alegría, que más tarde fue un novelista muy importante. El 22 de septiembre de 1915 finalmente se graduó de bachiller en letras. En 1916 se unió a la juventud intelectual de la época y publicó sus primeros poemas en varios diarios y revistas locales. En esta época también se enamoró de María Rosa Sandoval, una joven atractiva e inteligente que fue la musa inspiradora de algunos de sus poemas en su obra Los Heraldos Negros. En 1917 conoció a Mirto Zoila Rosa Cuadra, una muchacha de 15 años con quien sostuvo un apasionado y corto romance. En ese momento, pues Vallejo tenía 25 años y Zoila pues tenía 15. Ella terminó la relación y en ese momento Vallejo entró en una gran depresión y trató de suicidarse, ¿no? Sus amigos pues trataron de ayudarlo, de decirle pues que continuara adelante, y en este sentido Vallejo siempre tuvo como mucha tendencia a la depresión, a la tristeza, algo que también está muy presente en los poetas, ¿no? Normalmente se deprimen mucho. Entonces él, bueno, por suerte no logra suicidarse, falla en su intento y viaja a Lima con el fin de retomar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conseguir un doctorado en Letras y Derecho. Ahora, el recuerdo de María Rosa Sandoval fue la primera inspiración de este libro importante en su obra, Los Heraldos Negros, el primero que publicó, y se juntó al de la madre del poeta, quien se llamaba María de la Imprecación, bueno, quien también se llamaba María, ¿no? Y inspiró un poema muy importante, Los Dados Eternos, donde hay una parte que él dice: tú no tienes Marías que se van. Entonces esto reflejaba obviamente la tristeza que él sintió cuando su madre murió, como vamos a ver un poquito más adelante, porque ella era una figura que él adoraba, ¿no? Posteriormente, Vallejo se enteró que María Rosa había muerto de tuberculosis en 1918 y esto lo entristeció mucho más. Realmente fue un escritor con un espíritu depresivo, triste. Sus amigos aseguraban que casi siempre estaba triste y en estado de introspección. Además, Vallejo no era un hombre de fiestas, tampoco un hombre de muchos amores o de muchas mujeres. A diferencia de otros escritores que hemos analizado en este canal, era hombre de pocas parejas, no hombre de pocas mujeres. Y tal vez por eso las pérdidas femeninas que él tuvo lo marcaron tremendamente. Vallejo se embarcó en el vapor Ucayali y llegó a Lima el 30 de diciembre de 1917 y conoció a lo más selecto de la intelectualidad limeña y se entrevistó con el gran escritor Manuel González Prada, quien lo consideró en ese momento maestro y guía. En 1918 entró a trabajar al Colegio Barros de Lima. Cuando en septiembre de ese año murió el director y el fundador de este colegio, Vallejo ocupó el cargo. Pero, según Pachas 2018, inició entonces otra tormentosa relación con una joven que se llamaba Otilia Villanueva, otra muchacha de 15 años y que además era cuñada de uno de sus colegas. Vallejo vivió con esta chica una relación muy intensa y al final ella terminó embarazada. Obviamente hay que ubicarnos en ese momento, en la época. La familia de Otilia se enfureció con el escritor, además que había una gran diferencia de edad entre ellos.
y por supuesto le pidió asumir su responsabilidad paterna y casarse con Otilia. Sin embargo, Vallejo no aceptó y la familia obligó a la joven a someterse a un aborto. Esto lo llenó de tristeza y también de culpa, una culpa que lo va a acompañar a lo largo de toda su vida y que sumará otro peso más a esos estados depresivos que caracterizaban tanto a César Vallejo. Para evitar el escándalo, la familia tiene que enviar a Otilia a San Mateo, un pueblo de la provincia de Huarochirí, y Vallejo nunca vuelve a verla. El mismo escritor contaría que no estaba preparado en ese momento para asumir la responsabilidad de un matrimonio. Sin embargo, este amorío le va a costar muy caro porque el evento llegó a los oídos de las autoridades del colegio, quienes decidieron despedir a Vallejo por haber tenido una relación con una menor de edad, algo que obviamente pues, era bastante grave. Nunca volvió a verla y en sus años posteriores se arrepintió de no haber aceptado la llegada de ese hijo porque él nunca va a tener hijos biológicos, ¿no? Otilia será la inspiración de varios de los poemas de su poemario Trilce, una de las obras más importantes de Vallejo, y será un espíritu muy presente en toda su producción literaria. O sea que de una u otra manera, aunque ellos se separaron, ella o su recuerdo inspiró muchísimos poemas en Trilce. Al año siguiente, Vallejo consiguió empleo como inspector disciplinario y profesor de gramática castellana en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Ese mismo año vio la luz su primer poemario, Los Heraldos Negros, donde el poeta toca la angustia existencial, la culpa personal y el dolor, temas muy presentes en su poesía. Circularon relativamente pocos ejemplares, pero el libro en general tuvo buena crítica. Su madre falleció en 1918, por lo que la nostalgia familiar lo empujó en 1920 a retornar a Santiago de Chuco. Y esto va a ser terrible porque van a ver lo que le pasa aquí. El golpe fue muy fuerte para Vallejo porque él tuvo una relación muy cercana con su madre, ella tuvo un rol central en su vida como cuidadora, como eje de afecto, de amor, él era muy cercano a su mamá. Sin embargo, por ese tiempo, Vallejo tenía muchas ideas revolucionarias, defendía a los indígenas, iba en contra de los hacendados y se había ganado muchos enemigos por todas sus ideas en contra de la explotación laboral. En este contexto, el 1 de agosto ocurrió un incendio y un saqueo en una casa del pueblo. Esta casa pertenecía a la familia Santa María Calderón, que eran arrieros negociantes de mercaderías y de alcohol desde la costa. Este suceso, del que se le acusó injustamente a Vallejo como participante y asusador, fue realmente algo que planearon porque querían darle un escarmiento a Vallejo, ¿no? Porque le molestaba mucho cómo él en su poesía denunciaba los abusos a la clase campesina y a la clase indígena, ¿no? Recordemos que él mismo era cholo, o sea, cholo mestizo, ¿no? Y tenía rasgos indígenas muy fuertes. Entonces, por eso los hacendados blancos no lo querían. Obviamente Vallejo se escondió porque se dio cuenta que lo estaban buscando y que le estaban planeando esta celada, pero fue descubierto, apresado y arrojado en un calabozo de Trujillo, donde va a permanecer 112 días. El 24 de diciembre de 1920, estando en prisión, gana el premio de la Municipalidad de Trujillo con el poema Fabla de Gesta. Y lo curioso de este suceso es que Vallejo compitió escondiendo su verdadera identidad bajo un seudónimo a fin de darle imparcialidad a este concurso. Ahora, hoy sabemos que el expediente judicial seguido contra el poeta fue una construcción deliberada por el juez y sus enemigos para hundirlo en prisión. De hecho, se procesó a las víctimas y se excluyó de la acción penal a los implicados. Se inventaron testimonios y se les adjudicó el evento a personas que después declararon que ni siquiera conocían Santiago de Chuco, el lugar donde había ocurrido el hecho. Además, el hombre que fue acusado como ser el autor material fue conducido a Trujillo y asesinado a balazos bajo el pretexto de una fuga. Hoy, en un libro que se acaba de publicar, se ha descubierto que el juez del proceso judicial era realmente abogado de la gran empresa Casagrande y de la minera Quirubilca, en las cuales los trabajadores operaban sin horario y eran víctimas de horrorosas condiciones laborales. Entonces, como Vallejo había denunciado esta situación, hoy sabemos que realmente todo esto fue una celada
para meterlo en prisión y acallar sus denuncias sociales, ¿no? Y también esto evidencia el carácter político de este juicio penal y el deseo que tenían de mandarle a Vallejo y también a toda la intelectualidad en ese momento, a la gran cantidad de jóvenes universitarios que estaban escribiendo poemas, artículos de opinión en contra de la explotación laboral y mandarles un mensaje directo para callar sus voces, ¿no? Obviamente, pues todos estos jóvenes abrazaban las ideas de anarquismo, de socialismo, y eso no le gustaba a las clases de terratenientes en ese momento. De hecho, el proceso judicial nunca se cerró y tampoco nunca se esclareció. El poeta salió de la cárcel en virtud de una liberación provisional, pero él sabía que lo estaban persiguiendo y que en cualquier momento lo podían volver a meter a prisión. Es ahí cuando él toma la decisión que tiene que ahorrar dinero e irse a Europa. Entonces, tras salir en libertad condicional, se dirige nuevamente a Lima, donde su cuento de corte fantástico Más allá de la vida y de la muerte fue premiado en un concurso literario. El monto del premio lo ayudó a financiar otras publicaciones literarias y es así como en 1922 vio la luz su segundo poemario, llamado Trilce, prologado por su amigo Antenor Orrego. El libro fue recibido bastante mal por la crítica, ya que no alcanzaban a comprender esta literatura de vanguardia, donde Vallejo adrede hacía alteraciones de la sintaxis, de la morfología. Por ejemplo, hay un poema donde él decía, hoy llegué mañana, ¿no? Entonces, esos errores gramaticales o de sintaxis, de temporalidad, en realidad eran errores adrede que la hacían para crear algo diferente y vanguardista, pero pues el libro no fue bien recibido realmente, aunque sí va a ser un libro de cabecera para el desarrollo del vanguardismo entre 1920 y 1930. En 1923, Vallejo publicó una corta edición de relatos y cuentos, algunos ya de corte vanguardista, y otra narración suya titulada Fabla Salvaje fue publicada el 16 de mayo en la serie La novela peruana, dirigida por Pedro Barrantes Castro. En ese momento fue admitido nuevamente como profesor en el Colegio Guadalupe, puesto en el cual no durará mucho tras ser declarado cesante. O sea, él faltaba mucho su trabajo y al final lo terminaron despidiendo. Por esta época ya Vallejo había decidido irse de su país porque él sabía que en cualquier momento le podían reabrir el caso judicial, así que ahorró todo el dinero que pudo para irse. Guardó un poquito del dinero que había ganado en los concursos, un poquito de dinero que le dieron sus amigos, y fue así que viajó en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923 con una moneda de 500 soles y arribó a París el 13 de julio. Consiguió allí algunos trabajos como periodista, como traductor, porque hablaba muy bien el inglés y el francés, pero sus 2 primeros años en París fueron de mucha necesidad económica, al punto de que a veces él dormía a la intemperie, en la calle, no tenía dinero para comer y tenía que ir a los albergues. Y en ese sentido, la vida de Vallejo fue una vida de muchas estrecheces económicas. Probablemente de los escritores que tenemos en el canal, él fue... Bueno, también diría que Cortázar vivió, la tuvo difícil, ¿no? Porque Cortázar hubo un momento cuando trabajaba como maestro que él mantenía a la mamá, a la hermana, les mandaba dinero y pues en el cuarto donde él vivía había muchas cucarachas y él desarrolló una gran fobia a las cucarachas. Entonces sí, pues este tipo de vida como bohemia, sin dinero, pasando hambre, frío, es algo que caracterizó mucho a los escritores de esta generación. Y en esta época inició su amistad con el escritor español Juan Berra, con Vicente Huidobro y también con Pablo Neruda, quien va a sentir mucha sensibilidad hacia la situación económica de Vallejo y va a decidir ayudarlo. Ahora, a principios de 1924 recibe la noticia de la muerte de su padre, obviamente estando en París, y posteriormente se enferma y en octubre es hospitalizado en un hospital de la caridad pública a consecuencia de una hemorragia intestinal que tiene debido a la difícil situación económica que estaba viviendo, a estos largos periodos de frío y de hambre. En ese momento fue operado y pudo restablecerse. Pero si esto mermaría muchísimo su salud, van a ver que él va a morir bastante joven. En 1925 empezó a trabajar como secretario de los grandes periódicos iberoamericanos, una vasta organización publicitaria que existía allí en París.
También empezó a colaborar para la revista limeña Mundial y ese año el gobierno español le concede una modesta beca para que pueda seguir sus estudios universitarios de Derecho en España. De hecho, en los años siguientes, él visitó periódicamente y de manera muy breve Madrid a fin de cobrar este dinero, pero nunca estudió. Así que en octubre de 1927 renunció a dicha beca y nunca se doctoró en letras ni en derecho, precisamente por las necesidades económicas, porque él tenía que trabajar y el poquito dinero que le daba la beca, pues no le alcanzaba para comer y pagar el hospedaje, ¿no? Nuevamente les digo que fue una vida con muchas estrecheces económicas. Renunció a su trabajo en los grandes periódicos iberoamericanos en 1926 y en ese momento conoció a la que sería su primera compañera en Francia, Henriette Mais, con quien convivió hasta octubre de 1928. En esta época fundó la revista Favorables París Poema y el semanario La Semana Parisienne. Ambas publicaciones tuvieron una vida bastante efímera porque pues prácticamente no tenían dinero para financiarla. Y en esta época también empezó a enviar algunas colaboraciones a la revista limeña Variedades. En 1927 conoció en París a la que sería pues su esposa de manera formal, conoció a Georgette Marie Philipette Travers, una joven de 18 años que vivía con su madre en un apartamento situado enfrente del hotel donde él se hospedaba, ¿no? Desde que la conoció, se quedó prendado de ella y se cree que iniciaron una relación a pesar de que él todavía estaba con Henriette. Y sin embargo, en abril del año siguiente, él se enferma nuevamente de gravedad, pero pues relativamente se recupera y todavía en ese momento lo acompañaba la primera novia que tiene, que es Henriette, de manera oficial. Pero en esta época él comienza a interesarse con más ahínco en las cuestiones políticas y sociales y en ese mismo año él realiza un viaje muy importante para él, conoce Rusia. Retorna a París y funda así la célula parisina del Partido Socialista, que después pasa a llamarse Partido Comunista Peruano, ¿no? Nuevamente vemos en estos escritores, en Vallejo, en Gabriela Mistral, en Cortázar, en Gabriel García Márquez, en Mario Vargas Llosa, sobre todo al inicio, esa inclinación hacia las ideas comunistas y las ideas socialistas, ¿no? Precisamente porque ellos provenían no de familias ricas, sino de familias con una necesidad económica muy grande. En 1929 termina la relación con Henriette y empieza a convivir con Georgette, quien acababa en ese momento de heredar un apartamento y los bienes de su fallecida madre. Junto a ella realiza un segundo viaje a Rusia. Luego inicia su colaboración para el diario El Comercio como corresponsal oficial y continúa haciéndolo con la revista Variedades y Mundial. Esta labor periodística fue forzosamente suspendida en 1930 a raíz de la crisis mundial, cuando las revistas desaparecieron. En 1930 viajó a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce, que señaló el descubrimiento de su poesía en España. Y este poemario fue sometido a la crítica de la época. Retornó a París, pero al poco tiempo fue expulsado a causa de la propaganda comunista que le hacía en este país. Así que junto con Georgette tiene que volver a Madrid, donde nuevamente pasa muchísimas dificultades económicas. Allí fue testigo también de la caída de la monarquía borbónica y la proclamación de la Segunda República Española. También se relacionó con grandes literatos españoles como Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, que sería asesinado posteriormente, Rafael Alberti, Gerardo Diego y José Bergamín. Publicó también allí su novela proletaria El Tungsteno y su libro de crónicas y ensayos Rusia en 1931, que se convirtió en un éxito de ventas. En octubre de 1931 realizó su tercer y último viaje a Rusia para participar en el Congreso Internacional de Escritores Socialistas por parte del régimen soviético. Retornó a Madrid y continuó con pasión su tarea literaria, pero los editores españoles se negaron en ese momento a publicar sus obras de teatro Locao y Moscú contra Moscú porque consideraban que eran obras tristes y depresivas. Nuevamente, ¿no? Vallejo vivió siempre deprimido, o sea, por alguna razón, tal vez por el lugar en que nació, por sus dificultades económicas, porque nunca pudo terminar la universidad, él acarreaba una gran tristeza, ¿no? Y eso se veía mucho en su obra.
Por esta época empezó también a escribir una serie de poemas que póstumamente serán publicados con el título de Poemas Humanos. Lo publica su esposa cuando él muere. Decide regresar a París en 1932 y en ese año Georgette se enferma, pero pues también se recupera. Y por ese tiempo ellos tienen que deambular por pensiones y por hoteles parisinos en medio de una gran angustia económica, pasando hambre y frío, y obviamente todo esto agrava más la difícil salud que tenía en ese momento Vallejo. En 1934 decide casarse por lo civil con Georgette y por supuesto dejarle a ella todos los derechos de autor de su obra, ya que nunca tuvieron hijos, ¿no? Y de hecho pues nunca tiene hijos con nadie. Por entonces termina de escribir otras de sus obras teatrales que titula Colacho Hermanos o Presidentes de América, una sátira contra los gobiernos latinoamericanos que veía como sumisos a la política exterior norteamericana, porque pues él estaba en contra de esa famosa etiqueta del imperialismo yanqui. Entre 1935 y 1936 escribe varios cuentos, entre ellos El niño del carrizo, Viaja alrededor del porvenir, Las 2 horas y El vencedor, bocetos narrativos que serían publicados años después de su muerte. Al estallar la Guerra Civil Española en 1936, colaboró con fervor en la fundación del Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española en colaboración con el chileno Pablo Neruda. En diciembre de dicho año viajó por unos días a España, pasando por Barcelona y también por Madrid, preocupado por el desarrollo de los acontecimientos, y en julio de 1937 vuelve por última vez a España para asistir al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. A inicios de 1938 trabajó como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre un gran agotamiento físico y tiene que ser nuevamente llevado al hospital. Allí es internado con una enfermedad desconocida. Se cree que tuvo una reactivación de un paludismo que había sufrido cuando era niño. Hay quien dice que puede ser que haya tenido cáncer. No sabemos muy bien, pero sí estaba bastante enfermo y entró ya en crisis en su salud el 7 y el 8 de abril. Falleció una semana más tarde, el 15 de abril de 1938, un viernes, a pesar de que él había predicho que pensaba que iba a morir un jueves. Se le realizó un embalsamiento y sus restos fueron trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montreuil. Después de 32 años de reposar allí, el 3 de abril de 1970, su viuda, Georgette Vallejo, trasladó sus restos al cementerio de Montparnasse, escribiendo en su epitafio lo siguiente: he nevado tanto para que duermas. Ella se encargó de recopilar gran parte de la obra de su esposo, de sus poemas, de muchos de sus cuentos, que él no quiso publicar estando vivo o que no pudo publicar estando vivo por todas las dificultades económicas. Además, él no estaba muy bien conectado con las casas editoriales. Recordemos que en París era una persona pues, que no estaba legalmente. Él se va huyendo de Perú, se va prácticamente sin dinero. Entonces, obviamente, todo eso hizo que el apoyo que él tuviera de parte de las editoriales fuera bastante limitado. Entonces, por eso, después de su muerte, su esposa se va a encargar de recopilar toda su obra y la va a publicar. Y igual, después de esta publicación, pues el nombre de César Vallejo pues, llegó a todas las partes del mundo, se difundió en Europa, en España, en Latinoamérica, y muchísimos escritores se van a alimentar de las ideas vanguardistas de Vallejo, a pesar de que estando vivo, él no va a gozar realmente de fama ni de reconocimiento social, ¿no? A diferencia de lo que sí logra Gabriel García Márquez, lo que logra el mismo Cortázar o Mario Vargas Llosa. La verdad es que César Vallejo va a alimentar la vanguardia de gran cantidad de escritores que vinieron detrás de él, va a sentar un poco esas ideas de cambiar la manera de escribir, la manera de hacer poesía, pero realmente va a ser un poeta bastante incomprendido, porque claro, cuando uno lee a Vallejo y encuentra esas alusiones o esos cambios temporales bruscos, pues uno siente que es un error, pero realmente lo hacía con toda la intención. A manera de conclusión, y vamos obviamente a terminar el en vivo con la lectura de uno de sus poemas para que ustedes se den cuenta
a qué me estoy refiriendo con esa ruptura del lenguaje, porque cuando uno no ha leído a Vallejo no lo entiende. Entonces, yo cuando estaba recuperando información para este en vivo dije, o sea, sí, a ver, vamos a leerlo, ¿qué es lo tan disruptivo? Y realmente sí, pues él adrede cometía errores gramaticales, de sintaxis, errores de morfología, pero lo hacía precisamente porque él decía que había que reformar la lengua, ¿no? A manera de conclusión, podemos decir que César Vallejo fue un escritor rebelde que quiso transformar la manera de hacer poesía. Nacido de padres indígenas y abuelos sacerdotes, Vallejo tuvo rasgos físicos que revelaban su origen mestizo. Nació en un hogar muy humilde, con 10 hermanos, y las dificultades económicas no le permitieron concluir sus estudios universitarios, ni como profesor, ni como abogado, ni sus estudios de medicina, o sea, todo lo va a dejar inconcluso. Sin embargo, fue un verdadero autodidacta que consumió todos los libros que cayeron en sus manos. Tuvo 4 mujeres a las que amó profundamente y con una de ellas hubiera tenido un hijo si no hubiera decidido interrumpir este embarazo. Abrumado por un proceso legal impulsado en su contra debido a sus ideas comunistas, debió salir huyendo de su país y asentarse en Francia, específicamente en París. Allí se casó y siguió su vida intelectual. Vallejo nunca gozó de fama ni de reconocimiento social, al menos no el que merecía, pero después de su muerte, su esposa se encargó de compilar gran parte de su obra y la publicó de manera póstuma. Solo allí el mundo se dio cuenta que un gran escritor había nacido y vivido en la tristeza del anonimato. Leer a Vallejo es una lectura refrescante y diferente, un paseo por el jardín de un reformador del lenguaje. Entonces, obviamente, vamos a leer un poema de él para que ustedes vean este tema de que por qué los poemas de Trilce fueron mal recibidos, porque realmente cuando uno lo lee suena extraño. Vean aquí este poema. He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿Cómo iba yo a almorzar? Ven, ¿cómo iba a almorzar? Punto. ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Todo extraña su poesía. Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no asoma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada. Además, él crea palabras. Aquí vemos un ejemplo, no nada, ¿no? A la mesa de un buen amigo he almorzado con su padre recién llegado del mundo. ¿Cómo va a ser su padre recién llegado del mundo? Si es su padre, pues estuvo antes que ese amigo. Entonces, ven, esos juegos de temporalidad. A la mesa de un buen amigo he almorzado con su padre recién llegado del mundo. Algo imposible, ¿no? Porque el padre llega antes que el hijo. Con sus canas tías que hablan en tordillo retinte de porcelana, bisbiciando por todos sus viudos alvéolos y con cubiertos francos de alegres tiroriros, porque están en su casa, así que gracias, y me han dolido los cuchillos de esta mesa en todo el paladar. El llantar de estas mesas es así, ¿no? Obviamente una palabra inventada, el llantar. De estas mesas así, en que se prueba amor ajeno en vez del propio amor. Torna tierra el brocado que no brinda la madre, ¿no? Nuevamente ven aquí el uso de mayúscula en toda la palabra, algo que pues no se recomienda, se debe colocar en mayúscula solo la M. Entonces nuevamente vemos aquí esta ruptura con las reglas gramaticales. Hace golpe la dura deglución, el dulce y el aceite funéreo, el café. Cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor. Entonces, este era el tipo de poema que escribía Vallejo, combinando el pasado con el presente, o escribiendo cosas que la gente decía, esto no tiene sentido. De hecho, uno de los amigos de Vallejo en una ocasión dijo, ¿por qué Vallejo publicó este librito? Porque es un libro pequeño tan extraño, o sea, un libro tan raro. Y es porque era poesía de vanguardia, ¿no? Esto tenía toda una intencionalidad. Pero bueno, si ustedes no han leído a Vallejo, yo creo que lo deben hacer, porque él alimentó, como les digo, la camada de nuevos escritores que vinieron después y que recuperaron este deseo de reformar la lengua.
Como siempre, al final de todo ensayo biográfico tienen que hacer una lista de referencias. Recuerden que esta lista de referencias debe llevar sangría francesa, debe estar de preferencia ordenada alfabéticamente y aquí se las dejo por si ustedes la quieren revisar. Recuerden que por cada lista de referencia ustedes deberán indicar el apellido del autor, la inicial del nombre, el año de la publicación, el nombre del documento y por supuesto el URL. Este URL le deben de quitar el azul y el subrayado. Y esto lo deben hacer en todos los documentos recuperados para que el ensayo tenga toda la formalidad y la cientificidad requerida. Bueno, espero que les haya gustado este paseo por la vida de César Vallejo. Espero que también este ensayo les despierte a ustedes la curiosidad de leerlo. ¿Por qué tanta gente habla de César Vallejo? Por algo es porque obviamente se dice que Vallejo fue el gran reformador de la lengua y que su manera de escribir permeó toda la literatura latinoamericana. Así que si no te has leído su poemario más importante, Trilce, te recomiendo que lo descargues en internet. Y quisiera despedirme diciéndoles que la lectura es algo que debemos incentivar en los niños, en los adolescentes, y todos estos ensayos biográficos que estamos teniendo en este canal es con el objetivo de despertar en ustedes esa curiosidad de ir a leer a nuestros clásicos, a nuestros escritores latinoamericanos y comprender también un poco su obra a través de su vida. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, regálame un like y recuerda compartir el link de este video en tus redes sociales. También déjame saber en la casilla de los comentarios si sabías que César Vallejos a sus 25 años tuvo una relación bastante prohibida y criticada con una adolescente, una niña prácticamente de 15 años. Y también déjame saber en la casilla de los comentarios si sabías que ella quedó embarazada y que se sometió a un aborto debido a la presión de Vallejos y de su familia para que nadie se enterara que él, que era el director del colegio, había tenido una relación con una alumna. Así que bueno, te mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.